Muy buenas a todos y bienvenidos a Frozen Frame. Yo soy Rafa Rodríguez y hoy me acompaña Ariadna Pastor. Ariadna es actriz, productora, directora, ayudante de dirección y guionista. Es la responsable de Tornar a casa, que acumula el cortometraje, que acumula cerca de 40 nominaciones en festivales de la talla del Festival de Sitges y el Festival de Málaga, y que además ahora mismito podéis ver en Filmin. También es la responsable de Minband, cortometraje producido por La Caseta, que actualmente se encuentra en distribución vía Freak. Y actualmente Ari está trabajando en la preproducción de la serie Yo My My de TV3 como ayudante de dirección. Hola Ari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida al podcast. Hola, ¿qué tal? Eres un perfil ultra polifacético. Hemos hecho como un podcast antes del podcast para todos aquellos que nos están escuchando en Spotify, iVoox y YouTube. Hemos estado charlando un poco porque al final no nos conocemos, sí que estamos relacionados en varios aspectos en el mundo del corto y el cine aquí en Barcelona, pero no nos habíamos visto nunca y hemos estado como un poco pues, hola, soy Rafa, hola, soy Ari, y hemos estado grabando un podcast antes donde me has explicado todo lo que has hecho y la verdad y estás currando como un animal, o sea, me parece muy heavy, tienes un perfil súper polifacético. Sí, soy un poco cool inquiet y no paro de probar cosas, sí, para lo bueno y para lo malo. No sé si para la gente que no te ubica, no te conoce, podrías hablar un poquito sobre tu último cortometraje sobre Minband, ya que Torna a casa lo pueden ver en Filmin, para Ujú. quien le interese que le eche un vistazo. No sé si puedes, 5 minutitos de cómo ha sido rodar Minband, no sé si quieres desmenuzar un poquito la historia o no, pero bueno, habla de lo que quieras sobre tu último corto. Pues sí, Minvan lo rodamos hace un añito y nada, ahora está empezando la distribución. A ver, tenemos ya algún festival a la vista, pero no puedo decir nada aún, Mm, pero yo creo que lo estrenaremos prontito. Aún no está estrenado. Y nada, pues es un corto, es mi segundo corto y nació de unas ganas terribles de volver a dirigir. mm, Yo llevaba mucho tiempo desde Turna Casa que trabajaba sobre todo como ayudante de dirección y tenía muchas ganas de dirigir. Y nada, yo tenía claro que quería hablar de la menopausia, era un tema que me interesaba mucho y mm, que creía que estaba poco tocado en el mundo audiovisual, que no había muchas historias que hablaran mm, de eso. Y, y nada, y lo escribí muy a medida para rodarlo con poco dinero mm. y poca infraestructura. Así que fue bastante un corto a medida de las posibilidades que yo tenía en ese momento para rodar, rodado con amigos Mm, y que habla pues eso, de un proceso de entrada en la menopausia de la protagonista, mm, de Mayra, que es una payesa que vive en el campo y que trabaja en el campo. Entonces teníamos ganas de hablar del mundo campo, del mundo mm, también de las mujeres que trabajan en el campo, que nos parecía algo de lo que no se habla mucho, mm. y de ese proceso de aceptación de la madurez, ¿no? Que la menopausia llega más o menos a la mitad de la vida de una mujer, que no es ni mucho menos el final. Muy bien. ¿Y cuánto tardasteis en rodar este cortometraje? Este cortometraje lo rodamos en 5 jornadas. Vale. Una de ellas fue como una media jornada, o sea, fueron 4 jornadas y media. Rodamos media jornadita en una hípica y luego rodamos, si no me equivoco, 4 jornadas, te lo digo de memoria, ¿eh? Cuatro Ujú. jornadas en el campo. Sí, Y luego creo que sí. en Pospo lo tuvisteis muchísimo tiempo, o era un corto que tú ya tenías como muy en la cabeza y ya tenías el montaje muy claro. Pues mira, es curioso porque Turna a casa fue un corto que estuvimos montando y remontando durante más de un año. Wow. Yo siempre lo digo que Buah. sí, si es un corto de 15 minutos que estuvimos, el proceso de montaje fue Uf. muy Para loco. una ficción, eso es muchísimo tiempo, ¿eh? Es muchísimo tiempo. También es verdad que todo el mundo trabajaba en otras cosas y Mm, encontrábamos huecos y eso nos eternizaba mucho el proceso. vale, Pero sí que es un no fue corto un que año consecutivo. no fue un año consecutivo, Mm, fue a ratos y meses de parones, pero sí que es vale. verdad que fue.
que fue un corto que se reescribió en montaje Mm, mucho. O mm, sea, si tú coges el guión original, había una trama completamente que no está en el corto, era muy distinto, o sea, mm, cambió mucho. Y es curioso porque en Minban fue lo contrario, era un corto muy cerradito que prácticamente, bueno, tú coges el guión y es mm, de pe a pa básicamente lo que se rodó y que montamos muy rápido. El montador es el mismo que en Tornacasa, mm, es Bernat de Ferrer, que es un montador mm. increíble y muy, muy, muy amigo mío, que nos entendemos muchísimo. Y la verdad es que ya habíamos trabajado mucho juntos cuando llegamos a Minban, porque yo lo conocí en Tornacasa, pero en medio pues también hicimos alguna publi, alguna cosita más y nos Ujú. conocíamos y eso agilizó mucho el trabajo y los dos lo teníamos muy claro. Así que yo creo que en un mes lo teníamos montadísimo y retocamos algunas cositas, pero fue un montaje muy, muy ágil. Sí. Qué guay. Pues habrá que estar al loro de las redes sociales de Ari para cuando se empiecen a soltar fechas. Seguramente en Barcelona pues caerá en los, espero, en los típicos festivales de cortos, en el Mecal, seguro que lo podemos ver en algún lugar, pero eso quedará para el futuro. No sé cuándo estáis escuchando este podcast, puede que ya esté en on air, o sea que seguid a Ari en sus redes sociales para que nos suelte alguna pista sobre dónde podemos ver Minband. Como has comentado, tú has trabajado en asistencia o en ayudantía de montaje durante mucho tiempo, vienes de escribir, has hecho cositas de actriz, En tanto... ayudantía de dirección, ¿eh? No de Ah, montaje. y eso, perdón, en ayudantía de dirección. Eh, has hecho de actriz, has tocado texto, tanto en dramaturgia como en guión. Yo creo que tú puedes soltarme tres pistitas, tres elementos que tú crees que tiene que tener una gran película eh, para tu gusto personal. No sé si tiras más hacia un punto de vista profesional, como de lo que ves como profesional, que es lo que funciona, o si es un tema 100% de, a mí me gusta esto, yo creo que si una peli lo tiene, me convence. Sí, yo creo que coincido bastante de lo que me gusta con lo que profesionalmente creo que funciona. Mm, Sí, totalmente. Yo creo que una película, o ya no película, sino lo que sea, ¿no? Una obra de teatro, una canción, lo que sea, tiene que tener estructura. Sí, yo mm, soy una gran defensora de la estructura. vale. Creo que es básico y después ya pues puede ser cualquier tipo de estructura, puede ser una estructura desestructurada y se Mm, puede hablar de muchas cosas, no hace falta que sea una cosa clásica de tres actos mm, con un punto de giro, etcétera, etcétera, pero sí que creo mucho en la estructura y me suele pasar que cuando una película no me gusta o no me engancha es porque no tiene una estructura que funcione. Creo vale. mucho en la estructura y la aplico mucho en todo lo que hago. O sea, la estructura no como algo rígido, sino sobre algo sobre Sí, lo que construir, entonces. sí, sí, algo sobre lo que construir, pero sí que creo mucho en las guías y Mm, en... Yo nunca me pongo a escribir, va a ver qué me sale, vale. nunca. O sea, siempre me voy a montar una estructura en un corcho en la pared me voy a hacer dibujitos, voy a manejar luego los post-its y los voy a recolocar, pero siempre voy a estar pensando Mm, en que funcione a nivel de ya no de contenidos, sino no me sale la palabra, de columna vertebral, ¿sabes? mm, mm, Y sí que, claro, yo he estudiado guión y sí que tengo muy claro que hay cosas que son necesarias. O sea, mm, que no todo vale. ya. Y luego es verdad que si entras en un mundo de cine experimental, pues ahí ya no me meto, no es lo que yo domino, no sé. Pero sí que, ya sea cine de autor, ya sea cine comercial, me da igual, siempre hay una estructura y yo siempre parto de una estructura y creo que es la clave para que algo funcione. Mm. Muy bien, pues mira, la estructura como primer elemento, como primer ingrediente de este plato. Que aparte sobre el tema de la estructura, te voy a comentar después, pero digo ya que estamos, yo como montador también lo que me pasa es que cuando veo una estructura muy cerrada,
siempre me sorprende Ujú. lo maleable que es. O sea, siempre se puede Sí, hacer lo que quieras con esa estructura, siempre que la estructura sí, funcione. Es decir, a lo mejor claro. dentro de un cierre hay 3 escenas y esas 3 escenas, si tú las mueves entre ellas, a lo mejor no funciona porque hay ahí un bloque que es como muy concreto, muy conciso para cerrar la película, el Ujú. corto, y ahí no puedes a lo mejor tocarlo, o sí, porque si te pones creativo puedes hacer bastantes malabarismos, pero a mí siempre me gusta que cuando trabajo una ficción, siempre, aunque la estructura sea muy clara y muy concreta, siempre son lo suficientemente maleables como para poder reescribirlas. Que a veces a lo mejor sobre el papel parece que todo es como un flujo, todo es un hilo, ¿no? Una cuerda de la que si la cortas en algún momento todo se despedaza. Pero bueno, lo que comentabas tú sobre Torna a casa, ¿no? Que lo tenías como Mm. bastante claro de lo que querías y que luego en montaje puedes ver que eso es un universo. Y yo creo que como directora es difícil como ver las 4500 variables que luego ves en montaje. Y a Totalmente. veces da mucho vértigo, ¿no? También, porque dices, bueno, yo tenía aquí algo y ahora ya esto está rodado, no puedo hacer cambios, pero veo que aquí ahora Sí. puedo estarme años. O sea, yo creo que hay un duelo que se hace en montaje, o al menos yo lo hice, y un trabajo con el orgullo, Mm, porque de repente ya no es tu película, es la película, mm, porque ya no está en tus manos, porque tú cuando escribes es tuyo, 100%, o sea, mm, cada palabra es tuya, pero una vez has rodado, esto ya ha tomado una dimensión que se te escapa. Y sí que a mí me pasó que en momentos de montaje yo dije, no, no, o sea, no puedo renunciar a esta escena. Y tuve que hacer un proceso muy fuerte de, de sí, 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 es que sí que voy a renunciar a esta escena porque ya no es mi película, es la ya. película. Y creo que esto es muy importante y esto se aprende. Mm, Pero sí, es que en montaje se reescribe y lo que decías, ¿no? Que yo creo que en Tornar a casa hicimos lo que hicimos gracias a que había una estructura muy clara detrás. Y se rodó con una estructura muy clara. Y esto nos permitió reescribir en montaje. O sea, sí que creo que cuanto más clara vas con una estructura y que funcione, con unas partes que funcionen, luego más libertad tienes 100%. Sí. mm. Muy bien, pues lo dicho, primer ingrediente, la base, tenemos el caldo, que es la estructura. ¿Qué más le echamos a esto, a este plato? Yo para mí algo que es muy clave es la honestidad. O Vale. sea, yo todo el cine que me gusta y todo el cine que hago tiene siempre una base de transparencia Mm, que para mí es muy importante. Yo cuando veo una película que me parece una película ambiciosa, o sea, ambiciosa en el sentido de que han querido ir a un lugar mm, no transparente, que mm, han querido aparentar o que han querido imitar o que han querido la paro, la dejo de ver, me tira atrás, no, no me interesa. Y yo mm, en lo que hago siempre intento y creo que siempre lo tiño todo de honestidad, mm, de como de algo que sea, que salga de mí y que no intente aparentar nada, ni copiar nada, ni mm, emular a nadie, ni nada de esto. A mí mm. ni me interesa ni me gusta. Eso me da la Y sensación, a mí en lo personal, que también, como decíamos, tenemos como un poco de caminos paralelos. Eso viene muchísimo, creo, del teatro, ¿eh? O sea, mm, el hecho de decir, ya no hablo de mí, pero hablo de una cosa que sale de mí. mm, Creo que a lo mejor históricamente está más cerca del teatro que del cine, pues porque el cine, eh, bueno, están esas dos escuelas, ¿no? De mostrar el mundo de los Lumière y la magia y la fantasía de Méliès, y ninguna de las dos realmente sale de los creadores. O sea, ujú, entiéndeme, ¿eh? No salen del interior de los creadores más allá de la ujú, fascinación por un artefacto o simplemente rodar una realidad que les puede interesar. En cambio, el teatro siempre me ha dado la sensación que es yo y el papel delante y vomitarme. O sea, es como ujú. como el que dice Ignatius Farray del bicho que se come a sí mismo, el bicho que se devora a sí mismo. Me da que es esa sensación y
Y estoy contigo, a mí me encanta cuando eso se impregna en el cine. Porque no ves que hay un plástico delante tuyo en el que tienes que luchar por entrar o alguien tiene que luchar para meterte dentro, sino que es, bueno, pues eso es fluido, ¿no? Sí, yo también creo que en el teatro se puede mentir menos. O sea, Mm, el teatro tiene un componente, ¿no? De que las cosas te están sucediendo encima del escenario y hay un punto de que no puedes engañar, ¿no? mm, Si, yo qué sé, pues si ese día, no sé, te ha dejado el novio y estás hecha una mierda y pues, pues eso se va a impregnar allí, ¿no? Es claro. como, bueno, te pasan cosas y pasan cosas en el escenario que no se pueden ocultar. En cambio, en el cine sí que hay mucha más trampa Mm, y yo creo que bueno, a mí me interesan las historias que salen de lugares verdaderos y más allá de que no es que yo escriba sobre lo que me pasa, que a veces la gente me pregunta, ¿no? Ah, mm, ¿es tu historia? Y a veces casi siempre miento y digo que Turnacas es mi historia y es mentira, no es mi historia. Mis padres no están separados, no tienen mm. nada que ver, no he vivido eso, pero a veces miento y digo, sí, es mi historia, pero es Marketing. mentira. Pero Pero mira, aquí en primicia digo que no, Turna a casa no es mi historia. Pero sí que es mi historia, porque en verdad yo hablé de una ruptura que yo pasé, yo no tengo hijos ni tenía hijos, pero sí que yo hablé de cómo yo transité una ruptura y lo hablé Mm, desde el punto de vista de una niña. O sea, yo lo que hice fue coger una experiencia personal y transformarla con unos personajes y con unas circunstancias que no son mías, ¿no? Pero sí que creo mucho en hablar de cosas tuyas a través de una ficción y luego mm, ahí ya puedes construir los mundos que quieras y puedes irte al espacio y puedes meter un alien. mm, Pero si detrás hay una cosa que realmente te ha pasado o has experimentado o le ha pasado a un ser cercano, mm, da igual, ¿no? Pero algo que hayas palpado, pues bueno, sí que creo que esto ayuda muchísimo. mm, Y la honestidad no solo pasa por eso, ¿eh? Porque sea algo que hayas vivido, ni mucho menos, pero pasa por ser honesto en el sentido de mostrar las cosas, o sea, mm, no sé, de no esconder en cortes, no sé, cosas que te parecen desagradables o que te parecen, no demostrar, de mm, realmente decir, joder, voy a mostrar los procesos de mi historia, mm, pero de una forma verdadera y de una forma también, no sé, real, ¿no? mm. Que no realista, pero real. Sí. Sí que creo mucho en eso. Y yo a veces me pasa que en las películas veo mucho ego. Mm, O sea, de repente ves, ay, han querido meter esto de valor de producción, ¿no? Esto se habla mucho en la pre, se habla mm, mucho, producción se mete y dice, no, pero metemos aquí una piscina porque es valor de producción, ¿no? Cualquier cosa un poco vistosa, ¿no? Da mm. igual, un helicóptero es un Sí, valor de sí, sí. producción que a veces no tienes que decir, ya, bueno, pero a mí qué me está contando este helicóptero, me está Ujú, contando algo, pues no lo voy a meter porque no me está contando nada y porque quiero que no vayan en helicóptero, que vayan en patinete, porque a ujú, mí que vayan en patinete me cuenta algo. Pues son esas cosas, o cuando el texto te suena fake, ¿no? mm, Cuando de repente los personajes dicen cosas que piensas, esto no se diría nunca así. Bueno, es como buscar la verdad mm, y luego te puedes ir a un género fantástico o a un género... No hace falta que estemos hablando de realismo, pero ujú. sí que creo que en cualquier parte hay que buscar las verdades y la honestidad para mí es, vamos, súper esencial. Aparte de los espectadores, perdón, porque tengo la voz hoy regulera. Aparte de los espectadores, se dan cuenta cuando es una película tramposa, pero al instante. Sí. Al instante. Yo he visto todo esto, yo me acuerdo de una película en concreto, no sé si te sonará porque es una cosa muy de género, Alta Tensión, una peli francesa de No, Alexandre Aja, me parece recordar que es su director. Es una de las películas de la nueva ola de cine francés extremo, que bueno, una movida muy, muy heavy. Se sumaron directores como los directores de Mártires, Al Interior, hubieron muchas películas que eran, bueno, nuevo extremismo francés. Y en el principio de la peli se ve una escena, es bastante desagradable, es una peli muy gore, muy, muy terrorífica, pero se ve al principio de la película, básicamente, un personaje que es el malo maloso,
en una furgoneta y de forma paralela unas chicas que van a una casa donde van a desconectar porque me parece que ha habido una ruptura amorosa y la otra quiere dedicarse a escribir y entonces quieren como aislarse un poco. Total, que en el final de la peli se ve que no todo era lo que era, pero que en el principio de la peli se presenten esas dos escenas por separado hace que físicamente no puedan estar en el mismo lugar, aunque sean alter Ujú. egos, aunque sean movidas. Pues en el final de la peli te dice, esto va de esto, y tú dices, es imposible. Claro. Es una trampa. Y yo me acuerdo de acabar de ver esa peli y ya, simplemente por eso, decir, no me funciona absolutamente nada. Porque me estás engañando. O sea, no estás siendo Mm. honesto. Estás jugando aquí a que esto es una cosa, luego me vendes otra y pretendes que me lo crea. Y cuando resta verosimilitud y cuando ves que hay trampas de este estilo, simplemente a favor de voy a poner esto misterioso, eh, es terrible porque es, bueno, pues eso, pierde todo el mérito de la película por una decisión absurda que es ese plano. Que ese plano tiene muchos, bueno, esa secuencia en particular tiene con muchas significaciones que tú ves por qué la han puesto, pero al final el problema es ese, que ves por qué la han puesto. Ves al director, ves al productor, ves al montador tomando decisiones más allá de, vamos a explicar una historia coherente y con sentido. Y bueno, es pegarse un tiro en el pie. Pues sí, pues da rabia. Pues tenemos la estructura, tenemos la honestidad y nos falta el tercer caballero de esta mesa. Sí, el tercero, que para mí es el más importante de todos, es, por muy espiritual que pueda parecer este elemento, Vale, yo creo que es el amor. vale. Sí, Mira, ese yo no lo creo había dicho que, ninguno de los invitados de momento. pues para mí es el más importante. Yo antes te comentaba que hace 5 años que me dedico a rodar. em, y algo que he podido ver de primera mano es cuando no hay amor en un proyecto Mm, audiovisual, que yo siempre digo, esta película no tiene padres, mm, siempre lo digo, no tiene padres. Yo he rodado proyectos en los que no hay padres, o sea, nadie quiere a este bebé. De repente te ves que es un bebé, ¿no? Una película, una serie, lo que sea, ¿no? Que se rueda por circunstancias, o sea, se rueda de una forma circunstancial, porque le han mm, dado una subvención, porque ha salido no sé qué, porque lo han cogido de un no sé cuántos, porque no sé qué. Pero te das cuenta de que no se quiere contar esta historia, de que no hay nadie en ese equipo que quiera contar esa historia, entonces eso no va a funcionar. Y yo creo que el amor es el ingrediente más importante, o sea, que hay que querer a ese proyecto con locura y hay que necesitar explicar esa historia. mm, Y es así como se pueden contar las historias. Y es un ingrediente que, aunque parezca muy básico y la gente que no se dedica a esto pueda pensar, bueno, pero obviamente quieres contar esta historia, si no, no la escribes. Es mm, mentira, o sea, muchas veces llegan guiones que se han cogido no, este guión lo he comprado de mm, un tío que vino que no sé qué de hace 1000 años, luego le he hecho un refrito con otro guionista que lo ha reescrito, lo ha cogido un director que le he pagado esto para que me lo levante y tú te das cuenta de que nadie quiere contar esa historia, que además es un mm, refrito que ya no se sabe ni por qué se está contando. O sea, se pierde mucho la dirección y entonces se acaba creando un producto que no va a ninguna parte, mm, que es una historia que no quiere ser contada y las historias tienen que querer ser contadas. O sea, esa historia yo lo veo como un bebé, ¿no? Y si ese bebé no nadie lo quiere, es mm. que es un aborto y termina siendo un aborto. Y hay un montón de proyectos y da mucha rabia porque hay dinero detrás y hay mucho equipo humano que se desvive por ese proyecto que ya ves que está siendo un aborto. Y Mm. bueno, entonces da rabia. Y yo para mí siempre que hago algo, yo como creadora, como directora y tal, pienso realmente muchísimo si esa historia tiene que ser contada y si yo amo con locura esa historia y si no, no la levanto, porque para mí es una dirección clara. Mm. Y luego que toda la gente que se va sumando al proyecto se enamore de esa historia. Y si hay alguien que no está enamorado de esa historia, salte, no entres. Y Mm. siempre es algo que cuando yo entrevisto al equipo y voy metiendo gente en el proyecto, me aseguro de que se estén enamorando del proyecto, porque si no, no se puede tirar adelante. Y porque a veces son meses, a veces son años,
es muy duro, se gasta mucha energía y hay que quererlo y hay que cuidarlo. Y Mm, los proyectos tienen que tener padres y madres y tíos y tías y mm, gente que los quiera muchísimo. Y para mí el amor es lo que hace que un proyecto funcione, que una peli funcione. Siempre hablo, o sea, nunca hablo de pelis o series, siempre hablo también de libros, mm, de teatro, porque creo que es lo mismo. Una canción es una película pequeña que se escucha. ujú, Un poema, para mí todo es lo mismo. ujú. Yo, por ejemplo, pues escribo teatro, escribo muchísimas cosas, tengo novelas empezadas y para mí es lo mismo, simplemente son formatos, ¿no? Yo puedo contar una historia a través de un libro, a través de una película, con imágenes, puedo hacer una canción, puedo hacer un cuadro, ¿no? Al Ujú. final son formas de explicar una historia, pero todo eso tiene en común el amor siempre. Es fuerte Y que se lleguen a producir películas o cualquier cosa simplemente porque es que sucede, ¿eh? Simplemente por seguir una ola, por seguir una tendencia, porque toca hablar de esto y que a nadie le importe un completo pimiento. A mí profesionalmente no me encaja. O sea, yo no puedo estar montando algo que me importa una mierda. Es que no tiene ningún tipo de sentido. Y quiero pensar que es lo que decías un poco tú, que es un tema de la industria, es un tema de que se siguen unos hilos conductores que acaban pervirtiendo eso, porque dudo que nadie se ponga a escribir algo que no le interesa escribir. O sea, me parece como bastante imposible. Quiero pensar eso, a lo mejor soy demasiado positivo. Quiero pensar que a lo mejor las producciones, por lo general, de pasar de laboratorio en laboratorio, de pasar de mano en mano, de pasar de producción en producción, acaban llegando a un puerto en el que seguramente esa persona que ha empezado a escribir eso y que quiere dirigirlo, pues le está tocando dirigir algo que ya ha sido como muy pervertido. Quiero pensar eso. No sé si realmente de la mente de una persona que dice, mira, pues ahora quiero hablar, yo qué sé, por lo que decías tú, de temáticas más femeninas, porque el mundo ahora mismo necesita eso. Que alguien piense eso sin querer hablar de eso. Me parece como algo súper surrealista. yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que hay poco amor en el cine y en el audiovisual y creo que no para todo el mundo es importante estar enamorada de un proyecto para tirarlo adelante. Y lo voy a hacer extensible a otra parte que quiero hablar del amor, que es el amor en el set y el amor en la pre Mm, y el amor entre la gente que crea eso, porque sí que creo que estamos en un momento delicado en el que no hay mucho amor y se produce con poco amor se rueda con poco amor y creo que ya. es peligroso porque, bueno, se crean dinámicas muy tóxicas en los Mm, sets, en las pres, y yo he vivido situaciones muy desagradables en producciones en las que no ha habido amor, o sea, ha habido maltrato, ha habido abuso de poder uf, y todo esto justificado por un resultado óptimo y para mí es un error porque nunca, nunca vas a hacer una peli buena o una serie buena maltratando a tu equipo. O sea, es mm, imposible. O ya. sea, de alguna forma va a quedar plasmado ahí algo muy chungo y muy oscuro. Y en todo caso, si realmente es posible, porque esto es un debate que se podría abrir, ¿no? Se puede hacer una gran obra de arte de un proceso de maltrato y hay muchas pelis Sí. que podrían probar que sí, ¿no? Hay grandes pelis que luego hemos descubierto que se han hecho a través de maltratos y abusos. Pero en todo caso, a mí no me interesa. O sea, Sí. mm, Aparte es algo que acaba manchando, creo que el caso más evidente es el de Shelley Duvall en El Resplandor de Stanley Kubrick. Eh, Evidentemente Stanley Kubrick no es alguien que nadie invitaría a su casa, porque seguramente correcto, era un trozo de mierda. Yo soy un fan absoluto de su obra, pero una cosa no quita la otra. Y correcto. ahora mismo yo no puedo ver El Resplandor de la misma manera. No puedes verlo porque ves una persona sufriendo en escena. Es que es una barbaridad. Sí, tenemos muchos casos de estos y no tan lejanos, ¿no? La vida de él, Mm, un montón de ejemplos. Em,
yo para mí el amor ya no es solo el amor al resultado que tú quieres sacar, sino también el amor humano de las personas que trabajan en eso. Ya. Y yo también creo que es un poco hacer trampa, ¿no? Porque si tú tienes que maltratar a alguien para sacar algo em, que para ti valga la pena o que sea lo que Mm, tú buscas y no lo puedes hacer a través del amor, para mí es que no eres tan buen director, ¿no? Porque al ya. final un director tiene que saber dirigir y saber llegar a unas, pues no sé, emociones, situaciones, lo que sea, Mm, de una forma em, mm, técnica, ujú, no real, ¿no? Es como, entonces estamos haciendo trampa, estamos haciendo un documental mm, gore sobre alguien que lo está pasando muy, o sea, bueno, son otras cosas y es verdad que a los bueno, inicios y no tan inicios del cine se ha utilizado mucho. Yo es algo que me desvinculo completamente de eso, no me ujú, interesa para nada, nunca voy a hacer nada parecido. Para mí el cine y la actuación es un juego, lo tengo clarísimo mm. y, y, y a veces es muy difícil y a veces conseguir algo realista a través de un juego es muy difícil, pero bueno, esto es la gracia, ¿no? Y Claro, esto claro. es tu curro. Yo también, mucha gente me dice, bueno, pero es que un director no hace falta que sepa dirigir actores. Es como, bueno, Hombre, depende. otro debate, ¿no? Abrimos debate. Y hace poco lo decía un director muy conocido de aquí, de nuestro país, ¿no? No, es que a mí no me gusta dirigir actores. Bueno, OK, y es un director que trabaja muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bueno, OK, no sé si es necesario o no dirigir actores como director. En todo caso, para mí es esencial. O sea, entonces me dedico a hacer pan. Si Ya, no, un es mínimo. como O sea, puedes llegar al nivel de ser Robert Bresson y que te interesen tan poco, entre muchísimas comillas, como para que sean marionetas, pero tienes que dirigirlas, tienes que decirles, ponte aquí, bueno, haz claro, esto, di lo otro. O sea, totalmente. Y para mí no es algo que se choque con la figura del coach, porque yo, por mm, ejemplo, soy una súper defensora de la figura del coach en set y creo que es súper esencial. Yo siempre trabajo con un coach, porque una cosa es que tú sepas lo que quieres que el actor haga y la otra cosa mm, es que tengas una persona que consigue que el actor haga eso que tú quieres, pero tú tienes que tener claro lo que quieres que el actor haga, ¿no? mm, Y tienes que saber hablar con el actor y tienes que saber transmitirle al actor lo que quieres. Y luego ya la coach hará una parte mucho más artesanal de mm, llevarlo a donde tú quieres, también hará una parte de cuando tú estás montando el set que pueda estar con el actor y pueda prepararlo. Para mí es un complemento indispensable del director. Pero claro, aún así, yo creo que una gran parte del director es dirigir actores y saber lo que quiere que los actores hagan y transmitirlo, ¿no? mm, Pero bueno, es verdad que esto no siempre es así ya, y se cuestiona. En mi caso, claro, yo vengo de la interpretación y para mí es como básico. O mm, sea, no puedo entender que pueda llegar a ser más importante un valor de plano o una óptica que un actor. Eso no me cabe en la cabeza, pero sí que es verdad que bueno, ¿qué es pasa? un debate. Ujú, Y aquí en nuestro país hay mucho, mucho, mucho director técnico, mucho, mm. Y mucho. aparte, la dupla esta del demonio, que evidentemente es importante, pero parece que es como la madre superiora, que es tiempo y dinero. Tiempo y dinero. Y tiempo y dinero Mm, son dos conceptos que no tienen nada que ver con las emociones mm. ni con el ser humano. Son conceptos que nos hemos inventado y que parece que mandan sobre absolutamente todo. Que hay una Sí, actriz o hay un actor que está teniendo un momento en el que ha acabado una escena muy emocionalmente fuerte, no puede salir de ese momento porque necesita pues un periodo de adaptación X. Oye, raudo, que tenemos que irnos a no sé dónde a rodar, que están montando, que no sé qué. Y dices, amigo, primero que somos personas. O sea, más allá de lo que sea un grupo de música, sea lo que sea. Somos personas y esto no va así. O sea, esto no es entrar y salir, no somos robots. Hay pocos intérpretes que puedan hacer esos saltos tan bestias y muchas veces sí. son, pues bueno, pues eso, intérpretes que llevan muchísimos años en la industria y que saben cómo ponerse delante de una cámara y lo que comporta. Em, Sí, y ahí pero, es donde se pierde el amor. O claro. sea, yo que trabajo en set y trabajo con actores, yo siempre lo digo, los actores son muy poco queridos por los Mm, directores y por los equipos técnicos.
hay tradicionalmente un odio hacia los actores. Es como que cualquier problema viene de un actor. Y yo soy una persona que quiero muchísimo a los actores, porque yo vengo de esto, he vivido, mis amigos, mis mejores amigos son todos actores, y siempre pienso, ¿cómo puedes odiar tu material? No sé, es que es como si tú eres zapatero y odias los zapatos, es que no puede ser, o sea, ¿qué movida es esta de odiar a los actores? Yo he escuchado gente, ¿no? Una productora decir, es que odio a los actores, y yo pensar, wow, es que es muy complicado que seas, pues, no sé, pescador y odies los peces, porque entonces tu trabajo va a estar basado en el odio. Y yo siempre pienso que hay que querer más a los actores, porque al final, tío, son tus amigos, tus aliados, tu material, tu barro, tu todo, y se los trata muy mal, se los respeta muy poco. Y hay poca empatía, porque es verdad que el equipo técnico curra con unos niveles de estrés, de contrarreloj, que luego cuesta comprender que ellos están trabajando con su cuerpo y están poniendo ahí su piel y su voz y sus lágrimas y su sudor. Y a mí esta corriente, que también es muy famosa y típica en este país, de odiar a los actores, y es complicado encontrar gente en un set de rodaje que no odie a los actores, wow, es como, no, tío, o sea, vamos a cuidarlos un poco. Y yo, por ejemplo, cuando entro en una producción nueva, enseguida lo primero que hago es detectar los actores más frágiles y decir a mi equipo de dirección, oye, vamos a cuidar a este y este, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner atención ahí porque lo que sea, porque son nuevos, porque son jóvenes, porque son menores de edad, porque tienen una escena muy complicada. Bueno, no son yogures. Yo una vez escuché a un director decir, los actores son yogures. Hostia, tío. Era un director que rodaba publicidad y había rodado anuncios de yogures, ¿no? Y decía, no, es que los actores son yogures, porque lo equiparaba, ¿no? A cuando ruedas un anuncio de yogures y pones el yogur y grabas el yogur y enfocas el yogur, ¿no? Pues Vaya para él tela. eran yogures. Y yo siempre digo, a ver, los actores no son yogures. Es muy importante, Evidentemente. Es que me es muy parece una importante frase. recordarlo. Hostia, tío. Qué cosificación más asquerosa, ¿eh? De verdad. Madre de mía. Sí. Bueno, nos hemos enroscado un poco en la primera pregunta, pero es que la Uf, verdad han salido cosas súper guays. Como recap hemos hablado de estructura, honestidad y de amor. Eh, Tres elementos que Ari pues considera que son básicos para que una película funcione. Si te parece, como ya hemos empezado a hablar de algún nombre así suelto, podemos pasar a esa segunda pregunta en la que tienes que decirme cuáles son los directores, las directoras o la combinación que tú quieras que elegirías, dos nombres, si puede ser, que elegirías para irte a cenar. Si son mitos, si son personas que tú tienes como muy de referencia y te gustaría conocer en corto, o sea, al contrario, esos no quieres ni tocarlos para que sigan siendo tus favoritos, y a lo mejor tienes dos nombres que a lo mejor no te interesan tanto cinematográficamente, pero crees que te pueden caer bien, no lo sé, no sé qué, para dónde es tirado. Pues, pues mira, yo es que soy muy poco, o sea, soy muy poco fan en general de las cosas y las personas, o Vale. sea, mitifico muy poco, ¿vale? Mm, Entonces, y soy muy poco cinéfila. O vale. sea, yo, ya te lo he dicho antes, lo repito aquí para que quede para la posteridad, yo soy poco cinéfila. Yo, así como hay directores que te llegan y te pasan un archivo Mm, y cada plano de lo que van a rodar tiene un referente de una mm, peli históricamente. Vale, no, yo no hago eso. mhm, Yo saco referentes, pues no sé, de un cuadro, de mhm, un libro, de una fotografía. Es como que bebo más del arte que del cine. El mhm, cine es algo que hago, mhm. pero no es algo de lo que beba, porque siempre pienso, es que a mí me parece raro como beber de lo mismo que haces, ¿no? Es Ya. como, a ver, pues si hago un pastel, no voy a hacer un pastel de un pastel, ¿no? Voy a hacer un Mm, pastel de un huevo. O mhm. sea, es como que se me hace raro estos refritos, y siempre digo bueno, que para ser una buena directora no hace falta que seas una gran cinéfila, ¿no? O Ujú. sea, No, lo que son cosas muy decías, al distintas. final tienen que gustarte, o sea, tienes que centrarte un poco en las historias, y las historias son polivalentes y puedes cazarlas de cualquier lado. Sí,
O sea, en mi caso es más que me obligue a ver pelis casi ya por un tema de, Mm, no, a ver qué se hace, qué se cuece, a ver actores, ver cómo se hacen estas cosas. mm, O ya más un tema técnico hostia, a ver cómo se resuelve esto, hostia, a ver cómo tal. Pero no soy una persona súper cinéfila, no. ujú. A ver, yo me iría a cenar con William Shakespeare. Siempre lo he dicho y Buah. siempre lo diré. No ha hecho cine porque en su momento no existía, porque si no, este señor hubiese hecho cine, Mm, seguro. mm, Yo, para mí, yo siempre que tengo dudas o que tengo un momento de cómo haría esto, cómo haría esto, siempre pienso cómo lo haría William Shakespeare. Te mm, puede parecer muy pedante, pero William Shakespeare, para la gente que no esté familiarizada con el teatro y piense que es una cosa, William Shakespeare era un cachondo, era un tío de pueblo, era un tío que era actor de sus propias obras y que escribía sus propias obras a medida para sus colegas, hacía un teatro popular mm, y no tiene nada del Shakespeare que nos ha llegado hoy en día, que parece como algo de culto. mm, O sea, en ese momento cuando se hacía una obra era en un teatro abierto, la gente comía, la gente hacía negocios mientras la obra iba sucediendo. O mm, sea, era algo muy distinto de lo que la gente ahora mismo entiende por, un Shakespeare. mm, Yo te hablo de ese Shakespeare. O sea, yo lo que luego se ha hecho un refrito y se ha creído que Shakespeare es pues una cosa para gente de culto, no. mm, Pero para mí el Shakespeare original y el espíritu shakespeariano de me escribo una obra en una tarde, para mí mis colegas y la hago y mm, jiji jaja, eso es con lo que yo conecto. mm. Era algo muy artesanal, era, o sea, no sabemos cómo era porque no lo conocemos, pero me gustaría irme a cenar con él y preguntárselo. Pero creo que era un tío muy cachondo, que jugaba mucho, que utilizaba el humor siempre en Mm, todo y que hacía cosas para la gente, que creo que es un poco lo que se ha perdido o lo que a veces cuesta encontrar, ¿no? mm, Películas para la gente, que a veces es más la paja mental que se ha montado el director que no una película para la gente. exacto. Y a mí eso me flipa mucho. Y sí, la única persona con la que me iría a cenar es William Shakespeare, la verdad. Así como a bote pronto, Vale. ¿sabes? O sea, Y luego me iría a cenar. Ah, sí, perdona, pensaba que decías que solo habías escogido a Shakespeare. Dime, dime. Sí, y luego en más genérico me iría a cenar, pero no con directores. Me iría a cenar con Bestu, con Arte, Vale. con los eléctricos. O sea, pienso que hay un poco de, no sé, como de cosa de que la peli es Mm, el director es la peli. No, yo siempre lo digo, o sea, mi peli deja de ser mía en el momento en que entra la primera persona que suele ser el productor, ¿no? Y dice, oye, vamos a hacer esto. mm, Ahí deja de ser mi peli. Y va a ser una peli de un equipo de 50 personas o mm, de 30 personas o de las que sean, ¿no? Entonces, yo cuando ruedo siempre y cuando dirijo siempre hablo, no sé, pues con los eléctricos, con los runners. O sea, el runner es una figura que mm, para la gente que no lo conozca son los auxiliares de dirección que manejan los coches llevando el equipo arriba y abajo de una localización a otra, ¿no? Me iría a cenar con el runner de cualquier peli, por mm, ejemplo. Y ese tío me contaría cosas mucho más interesantes que el director, seguramente. mm, Porque me contaría cosas reales, ¿sabes? No pajas mentales. ujú. Entonces, yo cuestiono un poco la figura del director. A veces, no sé, hay Sí, que se le hay da mucho un bombo aura. alrededor del director, Mm, de wow, el director. Bueno, el director muchas veces es más una persona que aglutina gente muy buena, yo siempre lo digo. ujú, O sea, el arte del director es saber juntar jefes de equipo excelentes mm, y luego ya saber escucharlos y luego ya que tu ego no te impida coger las propuestas buenas. mm, Más allá de esto, un buen director puede ser una persona interesante o puede ser una persona muy aburrida, no sé. A lo mejor es una persona aburridísima con un equipo excelente al lado. Pero me iría a cenar con el director de arte, pues sí. mm, O con el atricista, pues también. Sí, porque, bueno, creo que el cine es colectivo mm. y,
y creo que falta decirlo, que falta celebrarlo, que falta tener premios Goya y premios Gaudís a mejor ayudante de dirección, ya lo digo aquí, y no porque me dedique a ello, pero por ejemplo, el ayudante de dirección es la gran figura invisibilizada y Mm, silenciada del cine y del audiovisual, y para mí son personas, bueno, que te levantan la producción y que indispensables y con una visión artística exquisita. Me iría a cenar con ayudantes de dirección de todas las pelis del mundo, por ejemplo. Sí, mm. sí. Creo que sí, que bueno, que hay que, yo creo, anarquizar un poco más, ¿no? Los equipos de rodaje y valorar mucho más el colectivo y mucho menos el director, Ya, la la metificación. dirección. Al final es algo normal, relativamente moderno, esto de mitificar a los directores, porque en las películas clásicas de los años 40, de los años 50, los nombres gordos que salían era Humphrey Bogart. Quiero decir, el director salía en un rinconcito. Lo que pasa que con el paso del tiempo, pues al final ha conseguido tener una fuerza muy importante por encima de los productores, hasta cierto punto, que es el que pone ahí la pasta. Eh, pero sí, la figura del Correcto. director ha sido y es también creo que es, sobre todo, dentro del nicho de los que nos dedicamos a esto. Porque yo a mi padre le digo, vamos a ver una Claro, peli de Noah Baumbach y me dice, ¿quién es ese? Y eso es así. me queda igual. Eso es así. A no ser que seas un nombre enorme, una película de Steven Spielberg, una película de James Cameron, una película de Martin Scorsese, que ya prácticamente esos nombres, creo que el peso está más cerca de la producción que de la dirección, porque aunque no sean productores, Sí. son un valor de producción, de ya vas a ver algo que sabes por dónde van los tiros, y no es tanto una visión artística, sino como una apuesta económica de sabes a lo que vas a ver. Han ganado mucha fuerza y ahí están, pero evidentemente lo que decías tú, el premio al mejor asistente de dirección, el premio al mejor script, que me parece una Buah, figura importantísima. buah. Claro, yo creo que son personas que se dedican a algo que en lo tangencial al final en el producto es algo tan difícil de detectar. ¿Cómo sabes que ha habido un gran script detrás de una película? Si estás un poco dentro, sí que puedes intuirlo. Como la dirección de producción, que era que ahora sí que se le da premio a dirección de producción, y era como una cosa como súper etérea, como un premio a mejor dirección de postproducción. ¿Cómo cuantificas eso? Yo creo que hay un tema, volvemos a lo mismo, Es complicado. del dinero, de los números, que está es algo a nivel industrial, que es muy complejo de sacar una hoja de Excel y decir, mira, como he visto esto, esto y esto en la película, aquí hay un buen script. Entonces, es algo que es muy difícil de materializar para que la gente lo entienda y por eso no se le da ningún valor. Pero haz tú una película o un corto con un mal script, que te jode la No, no, existencia, ¿eh? te mueres. Y con un mal Es ayudante de súper dirección. importante. Pues que la ayudante de dirección, madre mía. Es básica, es que hay películas que están hechas, o sea, a veces escuchas, ¿no? No, a este director, si no vino al set. No, sí, sí, eso se lo rodó el ayudante y el de la segunda unidad y a veces venía el guionista y echaba un cable. Qué heavy, ¿eh? No, no vino al set porque estaba fatal de no sé qué y no sé cuántos. Y piensas, wow, ¿cómo puede ser? ¿Cómo podemos estar hablando de un director que no ha pisado el set? Entonces, bueno, claro, es otra movida esto. Es Es heavy, es que a heavy. veces no se mitifica mucho y dices, bueno, ¿esta peli de quién es? ¿De quién Ya. es esta peli? Vamos a verlo. Yo, claro, yo estoy muy metido en el mundo del montaje, que he tocado varios palos, pero yo algunas pelis las he visto y he dicho que pongan el nombre de la montadora en mayúsculas y en negrita. Porque esta Claro, peli ha sido montada para este director o esta directora. claro. Y se ve muchísimo, pero bueno, también es meterse un poco en arenas movedizas, porque creo que los directores, por lo general, y yo como director, en varias cosas que he hecho, te coges mucho al trono. A no ser que sea una película que yo, es claro, yo también soy un caso como muy indie, muy punky, muy alternativo, porque yo me lo hago todo. Pero en el caso de un Ujú. director que simplemente hace la dirección, pues evidentemente que te borren un poco del mapa y que digan esta película es una película coral, hay muy poca gente que lo quiera aceptar eso.
Y que Mm. ya no por el tema del nombre, que lo pongas más o menos pequeño, sino por el tema de yo he defendido esta película y parece que es como esta cosa colosal de yo solo ante el peligro, ¿sabes? Es una cosa un poco extraña cuando todo el mundo sabe que colectivamente la sociedad de la nieve, imposible que la haga Bayona solo. Es imposible. O sea, es un trabajo en Obviamente. equipo. Y esto se replica en absolutamente todo. Hay 4 casos de películas grandes. Me viene un nombre que no es muy recomendable, pero me viene Shane Carruth a la cabeza, por ejemplo, que es un director que lo hace absolutamente todo, aparte de ser un abusador, hay que decirlo. Pero hay 4 que puedan llegar a ese nivel. Hay 4 Mm. que sepan absolutamente de todo y que puedan hacerlo bien. Y lamentablemente, para bien o para mal, el cine es un trabajo en equipo, es un arte cooperativo. Y, y relegarlo todo a un único gran nombre, está claro que Kubrick tenía una visión, está claro que Alfred Hitchcock tenía una visión que me servirá mucho para conectar con Shakespeare, pero ¿quién es Tarantino sin Salimenque? ¿Sabes? Es muy importante darse cuenta de que no todo es un único ser vivo, porque si no, pues nos vamos a la mierda. Y en cuanto a Shakespeare, me ha encantado que lo metieras, porque claro, 2 directores, pues tiene sentido, William Shakespeare, la verdad. Aparte un director que ha sido adaptadísimo y yo estoy contigo, es de estos baúles a los que acceder cuando tienes una duda sobre algo porque dices, ya lo hizo Shakespeare. Claro. Y yo lo conecto mucho con Hitchcock por eso, porque es un director que también se encumbró mucho a partir de la Callers con la Nouvelle Vague, pero Hitchcock es posiblemente lo más comercial que había en la época. O sea que hay muchas similitudes, los dos son británicos. Sí. Hitchcock también a nivel de... A lo mejor no tanto a nivel de historias de amor, pero sí que ha tocado también mucho la comedia. Quiero decir, es muy fácil recurrir a ellos cuando estás creando porque te dan un toque de energía. Te quería Mm. preguntar solo muy rápidamente, para ya pasar a la última pregunta, ¿cuál es tu obra de Shakespeare favorita? Que se va esto un poco del mundo del cine, pero tengo mucha curiosidad. Macbeth. Sabia elección. Es que Macbeth es una cosa de... Bueno. Sí, Macbeth, no sé, desde siempre ha sido, bueno, es una obra que me ha marcado mucho. Mm, Tuve un poco de obsesión con esta obra. Cuando estudiaba teatro hice, hice como adaptaciones mías basadas solo en el personaje de Lady Macbeth. ah, qué bueno. Luego yo estuve viviendo en Berlín un año trabajando en bueno, en 2 compañías de teatro y una de ellas era la Shakespeare Company Berlín, Wow. que es una compañía que hacen solo obras de Shakespeare en alemán. Madre mía. Y claro, yo con lo fan que soy de Shakespeare, pues estaba ahí, bueno, súper motivada. Y justamente me tocó hacer Macbeth, que ya era en ese momento mi obra favorita del mundo. Fue bastante fuerte esto. Mm, qué Y yo guay. estaba de ayudante de dirección, hice la ayudantía de Macbeth en alemán. Todavía me sé monólogos de Macbeth en alemán, Qué fuerte. imagínate. Sí, y es una obra que no sé, que la tengo, bueno, es como una pequeña obsesión que tengo, sí, que me flipa Es mucho. muy guay, una obra súper completa. Se habla de tantísimas cosas a lo largo de la obra. Mm. Yo me acuerdo que también la leí en su momento cuando estudiaba arte dramático y es de las que más me enganchó porque veía que constantemente había algo detrás de lo que se estaba diciendo, lo que estaba viendo. Y veía que el teatro tampoco no es tan plano como a veces nos lo quieren vender. Mm. Y está muy guay, muy guay. Vamos a volver al mundito del cine para la última de las preguntas. ¿Cuál es esa película que Ariadna Pastor siempre recomienda cuando alguien se acerca a ella, ya sea la película que más te flipa? Que ya hemos dicho que no eres muy cinéfila, pero a lo mejor tienes alguna peli ya en mente que tú pues te obsesiona en particular, o alguna peli que tú consideres que puede gustarle a la gran mayoría. No sé cuál es Pues tu enfoque. mira, no tengo una peli favorita, es la gran pregunta, ¿no? ¿Cuál es tu peli favorita? Es que no tengo, o sea, no sé, es que Mm, depende. Pero hay como películas que he visto, algunas recientes y algunas no, que me han gustado. vale, Em, Te las voy a decir. venga. No, una peli que me marcó mucho en su momento, que ya tiene años, es la de Taxi Teherán, la de Jafar Panahi, que es el cineasta Mm, iraní que está vetado y que mm, tiene que trabajar fuera de su país.
que recientemente hizo otra que también vi, que no me acuerdo el nombre, que me gustó, pero Taxi Teherán es una película que siempre recomiendo, que es muy bonita, creo que está en Filmin. Hmm, Creo que todas las que voy a recomendar están en Filmin. probablemente. A ver si paga el partner filming, que en este podcast A ver, se le menciona demasiado ya. pero soy bastante de Filmin. La verdad es que abro Filmin y busco películas de países raros y me las miro. Y este es Hmm, un poco lo que a mí me gusta. Taxi Teherán es una peli muy chula, hmm, que me impactó mucho, que es pues un taxista que va por la ciudad y va recogiendo pasajeros y vas viendo un poco pues las vidas de la gente. hmm. Entonces, recuerdo que me marcó en su momento una peli que se llama Mustang, que es turca, que es de Deniz Gamze, Me suena que es una muchísimo. película sobre unas hermanas. Es como una versión de Lorca, de La casa de Ah, Bernarda sí. Alba, pero ambientada en Turquía. Y Hmm, volvemos al teatro siempre. hmm. Es verdad. Y esa película me marcó en su momento, me impactó y me gustó mucho y siempre la recomiendo. Mustang, creo que está Hmm, en Filming también. Se crea como, bueno, las relaciones que crea entre las hermanas, están encerradas en casa, una se quiere ir, hmm, en una Turquía muy rural, muy hmm. tradicional, me gustó mucho. Estas de pelis de hace tiempo que me han venido a la cabeza. Vale. Otra peli de hace tiempo que me ha venido a la cabeza, es verdad, es La bicicleta verde, que es de Haifa Al-Mansur, que es la primera directora de Arabia Saudí. Esta la tengo ultra pendiente en la watchlist. Esta peli es muy bonita. Son películas que no hablan de grandes historias, pero que son películas muy bonitas que a mí, por ejemplo, que me gusta ver vidas de otros países y ver cosas que pasan en otros lugares Hmm, remotos, me flipan estas cosas. ujú. Y luego hay una peli que vi hace muy poco, creo que es la última que he visto en Filming, que está traducida como Una segunda madre, que es brasilera, que Vale, el original es a qué hora vuelves, qué hora es la vuelta, a qué hora vuelves. Pero la han vale, traducido, en mi opinión, bastante mal como Una segunda madre. vale. Pero la peli es muy chula. Es de Ana Muylaert, Oh, que sí, es ya veo que el una nombre. Claro. cineasta, Del 2015. cineasta de Brasil. Esta peli creo que la colgaron hace poco en Filmin. No es que sea reciente la peli, pero me encantó. Es una historia sobre una señora de la limpieza de una casa de ricos y Hmm, su relación con el hijo de la familia donde ella limpia. vale. Como una relación casi de madre con este niño rico de la casa donde limpia. Es una peli que está muy bien narrada, muy bien contada. Me gustó mucho. Y mira, Hmm. yo creo que en estas cuatro que te he dicho están la honestidad, la estructura y el amor, fíjate. Perfecto. Ostras, la mejor manera de cerrar el programa de hoy. Hoy patrocinado por Filmin, Taxi Teherán, Mustang, La bicicleta verde y Una segunda madre han sido las películas que Ariana Pastor nos ha traído aquí para recomendar. Recordad, todos aquellos que nos escucháis en Spotify, iVoox y YouTube, que todas las pelis que los invitados mencionan están en una lista de Letterboxd. La tenéis en la cuenta de Twitter. Eh, yo tengo recuerdo así un poco difuso de Taxi Teherán y de Mustang. La bicicleta verde la tengo pendiente en la watchlist desde hace muchísimo tiempo. Y Una segunda madre no la tenía controlada, así que también me la pondré en mi watchlist para darle un vistazo. Taxi Teherán es una cosa preciosa de película, todo lo que sea Panahi, estoy a tope con él. Es brutal. Aparte, una situación súper complicada para poder hacer cine en su país. Eh, Estuvimos comentando en un programa anterior cuando estrenó Esto no es una película, que llegó al Festival Sí, de Cannes, me parece recordar, eh, en un pendrive dentro de un pastel para que llegara a la película. O sea, me parece una wow, odisea bestial, porque si no, no wow. podía salir del país, esa peli no la hubiera visto ni Dios. Te hace pensar sobre todas esas pelis que se hacen y que no se llegan a ver nunca. Es una movida muy heavy lo de Panahi. Y Mustang, tengo un Sí, recuerdo no muy concreto, pero sí que me acuerdo de que era una película muy cálida y muy bonita.
Y... Muy sencilla. Era, Mm, era una peli muy sencilla y muy... Sí, recuerdo que me impactó en su momento. ujú. Mm. Pues habrá que echarle un vistazo. Todos aquellos que nos escucháis, recordad que podéis seguir a Ari en sus redes sociales, la buscáis en internet y os saldrá rapidito. Y si veis alguna de estas 3 pelis, de esas 4 pelis, pues entráis a su Insta, donde sea, le comentáis y si podéis llegar a ver sus cortometrajes, pues maravilloso. Ari, muchísimas gracias. Nos hemos pasado bastante de tiempo, pero la verdad es que había que hablar de amor, la verdad. Creo que ha sido sobre todo el epicentro de la conversación y creo que hay que darle un poco de humanidad a la industria y al cine en particular porque, bueno, pues eso, estamos como un poco obsesionados por las taquillas, los números, las recaudaciones y cada vez más se habla de lo que sucede en set y todo lo que pasa con las relaciones dentro de la industria. Lamentablemente solo saben las cosas malas, así que bueno, hemos guardado un ratito para hablar de las cosas buenas. Ha sido un gustazo tenerte por aquí. Igualmente, muchas gracias. Un placer. Y como digo, los que nos escucháis en todas las plataformas, gracias, gracias a todos, a todas y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Chao, chao.